es un esbozo histórico de un momento en la historia del país y retoma sustancialmente desde 1925 a 1940. Ese espacio histórico sumamente importante en México, pero asimismo con los procesos y conflictos que vive el viejo continente Europa, con el arribo del fascismo en Alemania, en Italia especialmente. El libro se acerca, de cierta forma, a un inicio, con un esbozo, un retrato de un ciudadano alemán, Heinrich Dietrich, que llega a México en 1925 y comienza a existir en el ámbito mexicano, y en 1935, ya con el arribo a partir del año 33 del nacionalsocialismo en Alemania, comienza a formar en México una organización política nacionalsocialista. Este personaje, Dietrich, realiza un proceso de, digamos, de redes variadas y diferentes, no únicamente al interior de la comunidad alemana, sino asimismo dentro del marco del mundo político mexicano y de los medios de comunicación. Este personaje se acerca a diferentes medios, crea un medio propio, un periódico, y en ese momento, en los años 30 en específico, la presencia, digamos, informativa de Alemania en relación a lo existente en Europa es la que predomina en México. Extrañamente, es fuerte la presencia informativa a través de diferentes periódicos, de Últimas Noticias, desde el apoyo a revistas como la dirigida por Vasconcelos, y va creando una red importante de diferentes formas. Una de las formas más clásicas es la de presionar a los medios a través de la publicidad. ¿Y cómo lo realiza? Muy simplemente, tiene una relación muy cercana a los industriales alemanes, y estos presionan a los medios con otorgar o no publicidad. Si otorgaban publicidad, lo que querían era una información mucho más acorde con la mirada oficial del gobierno nazi alemán en lo que acontecía o aconteció tanto desde el inicio de la invasión a Polonia en adelante. Y los procesos realmente de promoción del hacer y quehacer de la diplomacia alemana en el mundo mexicano era lo que más se escuchaba y se visualizaba. Esto llevó un proceso, evidentemente, hasta la entrada virulenta, quizás la presencia de Estados Unidos ya en el proceso del conflicto y la guerra, lleva a que las expresiones políticas alemanas sean un poco objetadas y reducidas en su importancia a partir de los 40. Pero habría que pensar también en un hecho histórico que puede dar a pensar de por qué razón un sector de los políticos mexicanos, en lo cual podemos hablar de Ávila Camacho con simpatías germanófilas, es quizás comprensible en un sentido. Es a partir de la expropiación petrolera realizada por Lázaro Cárdenas, la política tanto inglesa como estadounidense fue de boicot al actuar de esas medidas, boicot y presión al país. Por lo tanto, era factible pensar que algún sector de los políticos mexicanos usaran la consigna, el concepto de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, en el sentido de, ante el enfrentamiento dado con el capital inglés y estadounidense por la expropiación petrolera, podría ser que un sector
de los políticos, no únicamente llevados por una actitud de simpatía absoluta al nacionalsocialismo, a la visión nazifascista, sino asimismo una especie de comprensión e intención de enfrentarse a los que han enfrentado al país, a Estados Unidos y a Inglaterra. Eso es una parte. Quizás para no... el libro se acerca a muchos puntos, es un componente importante, que es asimismo esa especie de relación. El pasado también nos habla al presente, esa relación entre la presión del capital sobre los medios de comunicación. Hoy es factible verlo también en procesos de campaña en los cuales tanto la televisión como gran parte de los periódicos nacionales se enfrentan a una mirada con una mirada sumamente conservadora, sin entrar en polémica política, pero es así de pronto. Y el libro se acerca a un hecho interesante a sí mismo, que es el componente de las haciendas cafetaleras en Chiapas, en el Soconusco. Fue todo un proceso, evidentemente, de implantación e integración del capital alemán en esa zona para la explotación cafetalera. Era una zona, digamos, parcialmente virgen, entre comillas, en el asunto del proceso de la explotación cafetalera. Y ahí tenemos alrededor de 32 haciendas bajo dominio del capital alemán, que son las que realmente sostienen el proceso de producción del café, y es tanto la producción del café que emplean alrededor entre 30 y 40 mil trabajadores temporales en los procesos de recolección y demás del café. Estamos hablando de un proceso muy, muy importante, y lo interesante asimismo es esta relación de exportación del café hacia Alemania. El café chiapaneco, podríamos decir que es el primer café que llega a ser tomado por los alemanes, en el sentido interesante. Para poder cambiar de voz y de inflexión, le paso la pelota a Óscar. Gracias. El libro que estamos presentando es un producto de las investigaciones que realizó Paco Ignacio Taibo II, cuando primero escribió un libro que tal vez algunos de ustedes conozcan, que se llama La sombra de la sombra, que ocurre en los años 20, donde 4 personajes juegan dominó y se ven implicados en crímenes. Y después el libro fue tan exitoso que Taibo escribió una continuación que se llama Retornamos como sombras, que ocurre en Chiapas, bueno, en todo México, pero entre ellos en Chiapas. Y se cruza con la historia y las investigaciones que hizo Paco Ignacio para ese libro son los apuntes que dan lugar a este. Y en la Brigada para Leer en Libertad quisimos presentarlo porque nos parece urgente hablar del fascismo, del nazismo. No sabemos hasta qué punto todos estamos conscientes de qué significan estas palabras y qué relevancia tienen para el momento presente. El fascismo es la rebelión de los idiotas. La democracia liberal nos promete la plena expresión del individuo, nos promete la democracia, la igualdad, y no cumple nada de esto. Tiene puras palabras humanas y nos ofrece realidades inhumanas. Ante eso, es inteligente y natural rebelarse, buscar expresiones de nuestra individualidad que vayan a contrapelo de estas ideas. Entonces, así nace tanto la rebeldía política propiamente dicho, como las expresiones contraculturales, desde el rock hasta las tribus urbanas, el punk, los góticos, cualquier forma de expresarte, ir a contracorriente de lo que te quieren a fuerza imponer, que es muy sano y muy inteligente y muy correcto. Pero sucede que
las grandes fuerzas dominantes del mundo, interesadas en esta negación de nuestra individualidad, en este mantenernos aplastados, entendieron que una manera de cooptar, de aprovecharse de esta rebeldía, era presentar una variante de conformismo disfrazada de revolucionaria, de agresiva, de furibunda. Y eso es el fascismo, eso es el nazismo. El nazismo no es cualquier forma de política reaccionaria, conservadora, de derecha. El nazismo nació históricamente en el siglo XX como una respuesta al ascenso del movimiento obrero, del movimiento social. Nació precisamente en Italia, en primer lugar, después de que el movimiento obrero había tomado las fábricas, había desarrollado un gran movimiento socialista en 1920-21, el bienio rojo de Italia. Uno de los talentosos agitadores socialistas, un joven llamado Benito Mussolini, que en realidad era muy talentoso y muy ambicioso como organizador, pero en realidad estaba más interesado en promoverse a sí mismo que en promover el socialismo, fue cooptado por las grandes empresas y le dijeron: oye, tú parece que sabes hablarle a la gente. Entonces las grandes empresas le dieron dinero para que usara el lenguaje de la rebeldía, el lenguaje del radicalismo, para un conformismo radical. Es muy raro estas palabras, ¿no? Un conformismo radical, y sin embargo el fascismo es eso, una sumisión ante el poder que se plantea como insumisa. O sea, yo soy tan valiente que me inclino hacia los fuertes. Eso es cobardía, eso no es valentía, y sin embargo se presenta como cobardía. Como valentía, digo. Entonces, en Italia, en primer lugar, ciertos sectores de la sociedad, las clases medias arruinadas, la parte más pobre de los trabajadores que estaba sin empleo y por lo tanto no tenía sindicato, no estaba organizada, se sumó a los llamados camisas negras, que eran una organización paramilitar, o sea, pseudo-militar, y agarraron el nombre de fascistas porque en el Imperio Romano, en el antiguo Imperio Romano, que era un imperio esclavista, y obviamente nada, en ningún sentido democrático, ni mucho menos, los guardaespaldas de los emperadores llevaban estos haces de armas que eran los fachos, y reivindicando a los guaruras de los emperadores, Mussolini llamó a su movimiento fascista, o sea, fascista. Después, en Alemania, un pueblo que se nos presenta como totalmente distinto al italiano, un pueblo bien organizado, estructurado, pasó lo mismo. El movimiento socialista, el movimiento comunista estaba teniendo una gran influencia en la época después de la Primera Guerra Mundial, y entonces los grandes empresarios y los patrones decidieron armar a un demagogo, que era un pintor frustrado llamado Adolf Hitler, para que usara, les digo, el lenguaje de la bravucón, del machismo descarado, para desactivar al movimiento obrero y al movimiento socialista. Y le puso a su partido un nombre que suena izquierdista: Partido Obrero Nacional Socialista. Oye, lo de obrero y lo de socialista por lo menos suena muy bien, excepto que no tenía nada de obrero ni nada de socialista, era exactamente lo contrario. Desde su libro Mi lucha, Hitler dejó clarísimo que su intención era armonizar a la sociedad, poner orden, acabar con la rebeldía verdadera, pero dándole a este movimiento un tono de rebeldía. Apeló a una ideología irracional, o sea, una ideología que abiertamente repudiaba las ideas de la ilustración, de la razón, y apelaba a la irracionalidad, a los instintos brutales de las personas, pero no porque él realmente fuera irracional. Él tenía una racionalidad que ahora nos debería quedar muy clara, que era simplemente servir a los poderosos para desactivar al movimiento de los inconformes, desactivar el movimiento rebelde. Por eso, cuando el movimiento, por ejemplo, gótico o satanista, es muy sano,
introduce signos como la suástica o el doble rayo que son las siglas de la SS, pues mancha el buen nombre del satanismo, mancha el buen nombre de la rebeldía. Esa, lejos de ser una rebeldía, es gritar la cobardía, es gritar la sumisión. Yo soy muy macho y muy valiente y por eso me cuadro ante el jefe. Eso es el fascismo, ¿no? Ahora, compañeros y compañeras, no vivimos, creo, en una época de peligro revolucionario, de peligro socialista, como fue la época en que nació el fascismo. Pero sí vivimos en una época donde las ambiciones de los imperialistas del mundo y de los capitalistas locales se sienten amenazados, porque esta gente es tan ambiciosa que no importa que gane 1000 veces más que la población trabajadora, si no gana 2000 veces se siente oprimida, se siente inconforme. Entonces, un ala de la sociedad mundial ha retomado el lenguaje del fascismo. En Europa toman algunas de los lugares comunes del fascismo clásico. Por ejemplo, Mussolini un poco, pero Hitler mucho, apeló al racismo. El racismo es una ideología abiertamente no científica, abiertamente irracional, una superstición estúpida, pero que le servía para poner en contra de la gente, encontrar un chivo expiatorio, alguien a quien culpar de los problemas que tenía la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los campesinos que le debían dinero a los bancos, le decía: los bancos, ¿los odias? Son judíos. A la clase media o los pequeños empresarios que tenían que vérselas con los sindicatos, le decían: ¿odias a los sindicatos? Son judíos. ¿Odias a los comunistas? Son judíos. Y a los obreros les decían: ¿odias a los patrones? Son judíos. Obviamente no eran judíos, o sea, la mayoría de los patrones eran alemanes, blancos, nazis. Claro, había patrones judíos y había obreros judíos, pero escoger una minoría racial sirvió para desviar el descontento de los distintos sectores hacia un falso enemigo. Hoy los judíos ya no son el chivo expiatorio por excelencia. Los fascistas siguen teniendo resabios racistas antisemitas, pero sobre todo se van contra los emigrantes, incluido aquí en México. En Europa dicen: obreros, ¿tienen miedo de perder sus trabajos? No es porque los patrones ganemos demasiado, no, que va, es porque los malvados emigrantes vienen a robarnos los empleos. A la clase media conservadora les dicen: los valores tradicionales se están en peligro. La culpa es de los extranjeros, de los malvados emigrantes u otras minorías, ¿no? También dicen: los homosexuales, los transgénero, vienen por tus hijos, vienen por tus hijas, qué horror, hay que hacer algo para impedir esta degradación. Y en realidad lo único que están haciendo es sembrar odio contra enemigos falsos, para desviar el odio justo que todos y todas deberíamos tener contra las verdaderas injusticias de la sociedad. Entonces, decía al principio, el fascismo es la rebeldía de los idiotas. No quiero decir con esto que el fascismo sea una rebeldía que yo considere idiota. No es una rebeldía. O sea, hay rebeldías idiotas, ¿no? O bueno, que yo considero que a mí no, de las que yo no participo, ¿no? Si alguien dice: ¿por qué a todo el mundo le gustan los Beatles? A mí no me gustan los Beatles. Bueno, está muy bien, es una rebeldía. No estoy de acuerdo, pero no, el fascismo no es una rebeldía idiota. Es un conformismo furioso que los idiotas toman como rebeldía y que los poderosos venden como rebeldía, que es el peligro por el que está pasando el mundo. No creo que sea del todo preciso llamar fascistas a todos los que son racistas, homófobos, reaccionarios, pero algo hay de eso, digamos, porque no todos son consecuentes. Todos tienen algo de fascistas. Cuando un Gabriel Cuadri, por ejemplo, afirma dirigiéndose a las clases medias acomodadas del centro y el norte del país, que los oaxaqueños y los chapanecos son gente horrible con la que deberíamos cortar
Lazos está haciendo eso, sembrar odio para dividir a la población trabajadora. Cuando Lili Téllez dice que quiere una sociedad con valores, lo que llama valores familiares, que quiere decir odiar a los homosexuales, odiar a los transgénero, odiar a todas las disidencias, está haciendo eso, sembrar odio para dividirnos y para desviar el descontento de sus verdaderos responsables. Entonces, nos pareció muy importante publicar este pequeño libro de anécdotas de una época donde el fascismo gobernaba no meramente como un partido, sino ya como los partidos de Estado de Alemania, de Italia, también para afirmar que si ellos creen que el fascismo es una cosa de raza, nosotros sabemos que no es así. Cualquier raza es capaz de… O sea, ninguna raza tiene el monopolio de la inteligencia ni de la estupidez. Entonces, en cualquier país, aunque no podamos reivindicar ninguna pureza racial, esa de la pureza racial no existe en cualquier caso, no existe de por sí. Pero en cualquier país siempre tenemos a alguien a quien ver desde arriba, a quien odiar, a quien sentirnos opresores, y los opresores van a usar esto. Ahora hay muchas versiones de este tipo de ideología. Hay, por ejemplo, una que a mí se me hace particularmente grotesca, es de los que llaman los incels, que son jóvenes hombres que se jactan de su machismo, de su misoginia, porque dicen, a mí nadie me pela ninguna mujer y por lo tanto las mujeres son malas. Y lo dicen abiertamente, ¿no? Y el feminismo ha venido a quitarme mis derechos. Bueno, pobres, son muy patéticos, pero sí son peligrosos, ¿no? Ese tipo de gente sí es peligrosa porque la miseria, incluida la miseria sexual, pero la miseria laboral, la miseria familiar, la miseria psíquica que la sociedad produce, tiene que encontrar una salida. Cuando Donald Trump en Estados Unidos le dice no a los ricos, a los pobres de Estados Unidos, a los pobres blancos, usted es pobre, pero al menos es blanco, entonces organícese junto conmigo, que soy rico y blanco, contra su enemigo, que son los emigrantes mexicanos, contra los musulmanes. Ustedes, no sé si recuerden, Donald Trump quiso prohibir la entrada de musulmanes y que se registraran en una lista. Esas son políticas que Hitler hizo. Así empezó Hitler con los judíos. Primero regístrense, después los vamos a marcar con una estrella amarilla, después los vamos a mover a un gueto, después los vamos a mover a un campo de trabajo y después el campo de trabajo los vamos a exterminar. Va subiendo y subiendo la opresión. También nos dicen desde el campo del liberalismo democrático una idea que es particularmente estúpida para quien conozca la historia, pero que es que el fascismo era una ideología de izquierda o anticapitalista. Eso lo dicen tanto algunos fascistas como algunos liberales. Cualquiera que conozca la historia sabe que esto no es así. Si bien es cierto que los nazis decían abierta, Hitler y Mussolini decían, nosotros no creemos en el individuo, creemos en el Estado. Lo que ellos querían decir con Estado no eran lo colectivo, no eran el transporte público, la seguridad social, los hospitales, las escuelas. Lo que ellos querían decir por Estado era la policía y el ejército. De manera que ellos tienen mucho en común con aquellos que quieren disolver los servicios sociales, pero quieren conservar a la policía y el ejército. Estados Unidos se presenta hoy históricamente como los que acabaron con el nazismo. En realidad, hasta que Estados Unidos entró a la guerra, ya bien entrada la Segunda Guerra Mundial, los grandes empresarios estadounidenses veían con muy buenos ojos el fascismo. Ford, el fundador y dirigente de la compañía Ford de los coches, era perfectamente nazi, era un antisemita completo, un admirador de Hitler, etc. Los empresarios alemanes eran totalmente amigos, admiradores de Hitler y financiadores de Hitler. Algo interesante es que las empresas estadounidenses que tenían fábricas en Alemania, como la General Motors, y que fabricaban armamento para la Alemania nazi, no eran bombardeadas por los estadounidenses, porque, hay que acabar con los nazis, pero no con los empresarios, aunque sean empresarios nazis. Entonces, bueno, es un engaño esto de decir que el liberalismo democrático estadounidense fue el que acabó con los nazis. Para empezar, un hecho histórico del que no hay que sacar demasiadas
repercusiones, pero es un hecho histórico, es que quien tomó Berlín fue el Ejército Rojo Soviético. Quien liberó Auschwitz fue el Ejército Rojo Soviético. Quien puso más muertos para la liberación contra el fascismo fue el Ejército Rojo Soviético. Y hoy tenemos que en Europa del Este el pánico no solo anticomunista, sino antirruso, lleva a que en algunos de esos países, liberados por el Ejército Rojo, se prohíba festejar al Ejército Rojo, mezclándolo en una mezcolanza irracional con el actual ejército ruso, que no tiene nada que ver. Pero de todas maneras el chauvinismo belicoso nacional lleva a esto. Eduardo, ¿continúas? Bueno, después de esta perorata larguísima que ustedes han sufrido o vivido, hay cosas que hay que decir, evidentemente. El fascismo no es solo eso, no es solo un ámbito de reducción, de expresión xenófoba, relativa únicamente a los judíos. En el ámbito del nacionalsocialismo alemán fueron exterminados alrededor de 1,5 millones de gitanos por su cualidad nómada. O sea, la cualidad nómada, que era una estructura diferente de vida, de ser y de actuar. También parte del plan de exterminio físico fue dado a gente, a homosexuales, lesbianas, todo ese proceso que en cierta forma rompía los marcos del Estado patriarcal. Entonces eso era también parte de esa visión. Y esa visión que se hace aparentemente lejana en los años 30 y 40, es hoy también producto en México desde hace mucho tiempo. La forma del racismo encubierto en México por sectores existentes es en relación a los pueblos originarios sustancialmente. O sea, la actitud ante los pueblos originarios es de desprecio, repudio total y definitivo. Y eso forma parte de una visión de discriminación establecida en ese sector de clase en México, y eso es lo que también creo. Es un punto. Dos, el fascismo tenía también una cualidad sumamente importante, que era la eliminación de las formas de organización obrera. El sindicalismo independiente desaparecía para ser absorbido por una forma de organización obrera ligada al Estado, a una forma de... no fui yo, a una forma de ligazón integrada y no libre del actuar de los sectores sindicales. Y eso es parte de una estructura y una forma de actuar, de terminar definitivamente con todo tipo de organización independiente, y eso forma parte del ideario fascista. Hay un componente en el cual puedo divergir un poco con Oscar, en que hubo un inicio dentro del fascismo en que había un sector denominado plebeyo que tendía a tener una postura anticapitalista. Este sector fue políticamente eliminado y gana el sector de apoyo al gran capital. Y esa es un poco la historia del propio movimiento, y uno se hace la pregunta, ¿cómo y en qué forma las masas obreras en Alemania se fueron, digamos, absorbidas por el ideario del nacionalsocialismo? Y hay muchas razones, digamos, subjetivas y objetivas. Una es la debacle dada por la Primera Guerra Mundial en el espacio económico, el gran proceso inflacionario que vivía Alemania a niveles de porcentajes inauditos, que el precio de un componente alimenticio, la papa, digamos, variaba de un día a otro en el doble del costo. Entonces, así había un proceso de descomposición social. Y ante eso, evidentemente, ante la angustia económica, social dada que vivía esa sociedad, el gran capital realiza un acuerdo con el nacionalsocialismo
y este hace planteos políticos y variados. Ese es un componente importante a ver. Y en México es también a retomar. Ha habido análisis de investigación sobre la ligazón, la liga del origen del Partido Acción Nacional junto en los años en que conforma, a partir de los años fines de los 40, su ligazón con el movimiento nacional socialista, o sea, con el fascismo. No es una invención, es un proceso de investigación, y no quiero decir que todo miembro del Partido Acción Nacional fuese fascista, pero en los orígenes había una relación digamos, integrada entre el ideario fascista y el ideario del Partido Acción Nacional. Un poco la historia nos habla, de cierta medida, de los aconteceres del hoy, y los aconteceres de hoy son múltiples. Entonces, eso es parte también. O sea, la historia no es un hecho a observarlo a la distancia sin importancia. Sin esa relación con la historia del ayer, el hoy no existe. Hay una relación integrada entre el ayer, el presente es un hecho circunstancial y lo actual. Entonces, eso es parte de lo que podríamos ir viendo realmente en esto. Algo que yo quisiera decir un poco, que quizás sale del marco de lo que estamos hablando, sí y no. Y es lo siguiente: yo repudio duramente al espacio jurídico de los jueces en el Estado de México y especialmente en Nezahualcóyotl en relación al caso de Rosaura Ruiz, una mujer que se defendió del proceso de violación y en la defensa del proceso de violación mata al atacante violador, y la justicia en Ciudad Nezahualcóyotl le impone 6 años y medio de cárcel a esa mujer que defendía su integridad y su vida. ¿Qué habla de esto? Habla de una estructura de jueces patriarcales totalmente en contra de la mujer, con una mirada realmente infame en este siglo XXI. Entonces, eso es algo que no me quedaba más realmente que decirlo estando aquí en Neza. Y sí, tiene que ver con lo que estamos diciendo. Hay luego discusiones un tanto escolásticas, un tanto inútiles sobre si tal o cual manifestación es propiamente fascista o no. Por ejemplo, Francisco Franco en España llegó al poder no mediante un movimiento de clases medias paramilitares, sino directamente gracias al ejército, era un general del ejército. Lo mismo Pinochet, Videla, etcétera. No todos los dictadores latinoamericanos no llegaron por la misma vía que Hitler y Mussolini al poder. En realidad importa poco si les podemos llamar estrictamente fascistas o fascistas en el sentido amplio. Tienen en común esta defensa violenta. Lo que tiene de importancia de llamarle o no fascista a una cosa es cómo comportarnos ante eso. Hay varios niveles. Hay un nivel cultural que simplemente es estar pendiente, conocer los símbolos, conocer el tipo de ideología, no caer en esas tonterías. Decía el gran escritor antifascista y marxista alemán Bertolt Brecht que el nazismo quería estetizar la política, o sea, que quería hacer que la gente se politizara de manera emotiva, con las vísceras, sin pensar demasiado. Y decía Bertolt Brecht, nosotros le respondemos politizando el arte. O sea, incluso a nivel artístico, cultural, nosotros entramos con los ojos abiertos, con la cabeza encendida, críticamente, racionalmente. Bueno, eso a nivel, digamos, cultural, intelectual. Pero a nivel político hay una lección más fuerte, que es la unidad en la práctica. No la unidad, no
disminuir las diferencias que hay entre la izquierda, las diferencias que hay entre el movimiento social. Esas está muy bien que se discutan y se hablen abiertamente, decir la verdad siempre, por amarga que sea. Pero la unidad en la práctica frente a estas expresiones fascistas. Tener conciencia de que si yo soy, por ejemplo, anarquista, no me voy a pelear con los que son socialistas o simplemente nacionalistas democráticos de izquierda. No me voy a negar a colaborar con ellos, porque si ganan los fascistas, si gana un Bolsonaro mexicano, que puede ser Lili Telles o alguien así, en la cárcel vamos a estar todos juntos. O sea, nos podemos pelear de qué, y está bien discutir qué somos, pero si no actuamos juntos, si no golpeamos juntos, todos juntos vamos a estar juntos en la cárcel del gobierno de Lili Telles o de Gabriel Cuadri, ¿no? Cosa que hay que evitar a toda costa. Organizarnos, pensar, estudiar la historia, conocer la historia, no dejarnos arrastrar por ideas demagógicas de las vísceras, ¿no? El demagogo es quien te dice, ¿verdad que estás inconforme? La culpa es de los judíos o la culpa es de los inmigrantes. Ayer en la Ciudad de México, en la colonia Juárez, la alcaldesa que se llama Sandra Cuevas, lleva un rato, pero ayer lo logró, tratando de correr a los emigrantes haitianos que están en un parque de esa colonia, y ayer los entregó al Instituto Mexicano de Migración, que es del gobierno federal, para que los deportaran. No sabemos qué fue de ellos, lo más probable es que esa suerte tengan, y ahí vemos una colaboración horrible y trágica entre esta demagoga y una institución federal que no debería, que al menos ciertamente no responde a ninguna idea de izquierda, no está respondiendo a ninguna idea de izquierda reconocible para mí. ¿Quiere alguien hacer una o dos preguntas antes de que cerremos esta mesa? Un comentario. El compañero acá. Acércate porque no me voy a... Perdonen, gracias. Mi comentario es, ¿cómo podremos ver esta reunión que tuvo el PAN, los dirigentes del PAN, con una organización o un movimiento fascista español? Entonces, ¿cómo entender eso y cómo explicárselo a la gente? Y luego se arrepintieron de que no, pero los llevaron a la Cámara de Diputados, me parece. Entonces, ¿cómo ver esa acción, ese momento? Bueno, este partido español se llama Vox, no Vox con B grande, sino Vox con B chica. Es un partido heredero del franquismo, con el que el PAN está así, en efecto, coqueteando. Y no es la primera vez. El PAN también promovió la recepción en México de una, ¿cómo se llama?, Círculo de Acción Conservadora, donde están Bolsonaro, el presidente de Guatemala, que es ultraderechista también, Donald Trump y demás. Aquí en México, obviamente para minar nuestros derechos conquistados, ¿no?, que es algo bien peligroso al que creo que hay que estar pendientes. Creo que forma parte de un movimiento internacional, en el cual, si en el ámbito de Europa existen movimientos neofascistas, como hoy el gobierno en Italia, dirigido por la señora Meloni, que es representante de un partido fascista concretamente. En Hungría, en Polonia, tenemos expresiones concretas de ese seguir. Y asimismo, hay un crecimiento cada vez mayor en el ámbito europeo, en los países, tanto en el norte de Europa como en el sur. O sea, España es un ejemplo de un crecimiento parcial, no únicamente en ese partido minoritario, entre comillas, Vox, sino también en el partido que fue partido gobernante, el PP, que es una continuidad ideológica, conceptual del franquismo. Yo diría que, digamos, el franquismo subsiste en España a pesar de la muerte de Franco, y subsiste en España por un acuerdo político dado entre los dirigentes tanto del Partido Socialista Obrero Español, del PP y lo demás, en el cual avalaron la existencia de la monarquía. La monarquía es una herencia del franquismo.
O sea, ante la disyuntiva de la República en España, que fue la que Franco asesinó, de cierta medida, la respuesta de las fuerzas políticas en España fueron de acatar al franquismo con la imposición de la monarquía. Y así tenemos, y en América Latina, la presencia de movimientos de raigambre súper conservadora, con tintes fascistoides, existe en muchos países. Existe en Brasil, existe en Argentina, existe en Chile, en Guatemala, Centroamérica, El Salvador. Digamos, el gobernante actual en El Salvador es un personaje sumamente difícil de digerir políticamente, por una serie de medidas de carácter represivo general ante la existencia de la sociedad. Entonces estamos viviendo ante un hecho en el cual tenemos que enfrentar a esa realidad de un intento de imposición de una forma de pensar. Y esa forma de pensar es a la cual nos debemos oponer. Es lo que puedo decir. ¿Alguien más? Yo, querría complementar un poco el tema de este libro se centra en espías y diplomáticos alemanes nazis en México. Pero el complemento, que también, por cierto, del que también el propio Taibo sabe mucho y ha escrito en otros lados, son los emigrantes antifascistas alemanes. O sea, de ninguna manera hay que caer en hay que ser como, si ellos son pro nación alemana, nosotros no podemos ser simplemente antinación alemana. La nación alemana no fue la productora del nazismo. El capitalismo alemán en crisis movilizó a una parte de la nación alemana contra otra parte importante, ¿no? Las últimas elecciones, no sé si esto es sabido, pero la última vez que hubo elecciones libres en Alemania antes de que Hitler fuera nombrado canciller, quien ganaron fueron los comunistas y los socialdemócratas. La clase obrera, sobre todo, mayoritariamente votaba por los comunistas y los socialdemócratas. Claro, la clase obrera era una parte de la nación alemana, y dentro de la clase obrera, claro que sí, había una parte que se volvió nazi, ¿no? Se volvió fascista, innegablemente. Pero no hay que caer en esa homogeneización. Escritores, intelectuales, luchadores sociales, como Anna Segers, una de las grandes escritoras de la izquierda alemana, vivió en México. Es un orgullo y creo que no se sabe lo suficiente, ¿no? Otto Rühl, que fue un líder de la extrema izquierda alemana, que fue del movimiento espartaquista con Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, murió en México, murió en la Ciudad de México, exiliado, y por cierto, abandonado por el sectarismo de la izquierda dominante, que era lombardista y estalinista. Pero y de toda Europa, ¿no? Porque los nazis ocuparon toda Europa. Y entonces, hombres y mujeres, muchos judíos, pero no necesariamente, disidentes de Checoslovaquia, de Francia, de la propia Francia, o emigrados, por ejemplo, disidentes soviéticos como Víctor Serge, que vivía en Francia, tuvieron que venir a México. Y es un orgullo, que me parece que es un motivo de orgullo para México haber recibido a esos hombres y mujeres que huyeron de la Europa ocupada por los nazis, no solo de España. Conocemos bien el caso de España, de la República Española y sus emigrantes, pero vinieron de toda Europa. Y después los argentinos, los chilenos, los brasileños, los centroamericanos, que es un orgullo, me parece, una razón legítima de orgullo, el derecho al asilo que ha caracterizado a la izquierda mexicana, a veces en el poder, y cada vez que renunciamos a esa herencia, perdemos algo. Cada vez que triunfan las ideas xenófobas, que a veces son dominantes incluso dentro de la propia izquierda, perdemos algo muy valioso. ¿Se anima alguien más a hacer una pregunta? Bueno, entonces, ¿qué hacer? Uno, aprender. Lo que más podemos hacer contra el fascismo es aprender. Lo segundo que podemos hacer contra el fascismo es organizarnos. Organizarnos significa a veces
hacer concesiones, pero hacer concesiones inteligentes, no cualquier concesión, no por las concesiones mismas, sino decir, yo pienso como pienso y no voy a dejar de pensar como pienso, pero me voy a unir a ti que piensas un poquito distinto contra aquel que de plano nos va a matar a los dos. Por eso se han intentado organizar algunos eventos político-culturales de la izquierda amplia para oponerse a estos discursos de odio, etcétera. En las redes sociales, el odio es un campo de cultivo, el discurso de odio es un campo de cultivo para las ideas así fascistas. Y ojo que las ideas fascistas siempre tienen un grano de verdad que sirven para meter un barril de mentira. Pero ojo con el grano de verdad. Entonces, si alguien dice una estupidez en las redes sociales, cosa que todos hemos hecho y todos haremos, todos los que estemos en las redes sociales, algún día diremos una estupidez. No movilicemos el odio contra esa estupidez sin pensar a quién estamos movilizando, con quién nos estamos aliando y contra quién. Hay ideas que me parecen paradójicas. La idea de tolerancia. Pues hasta cierto punto sí, ¿no? Hay que tolerar lo que es diferente de nosotros. Pero los nazis estos también son diferentes de nosotros y no me parece que lo que se aplique en ese caso sea la palabra tolerancia. La tolerancia tiene que ser inteligente. O sea, hay que saber qué tolerar y la mayoría de las cosas que hay que tolerar ni siquiera es justo llamarle tolerar. No tengo nada que tolerar a alguien que es de otra raza o a alguien que es de otra preferencia sexual, pero digamos tengo que aprender a vivir con ello y aceptarlo. Y hay cosas que no voy a tolerar, como que maten a un compañero o una compañera porque es mujer, porque es homosexual, porque es transgénero, porque es inmigrante, porque es judío, porque es indígena. Entonces me parece que la tolerancia sí es una palabra hermosa que tiene valor, pero como todas las palabras hay que tomarlas con inteligencia y criterio. La historia de la Segunda Guerra Mundial en general es una historia llena de claroscuros, incluso entre el lado de los buenos hay terribles crímenes, no hay que negarlo. El bombardeo de Hiroshima me parece que fue un crimen racista. El bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, el bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki me parece que fue un crimen racista que los nazis hubieran visto muy bien si no es por el accidente de que Japón estaba del lado de ellos. El estalinismo no se diga, pero me parece que estudiar la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista no de qué interesante, porque a veces así se estudia, es una historia de aventuras y de soldados que luchan de un lado y de otros, sino políticamente y con inteligencia, de ver que tiene muchísima y trágica actualidad.